Hey there, yo soy Jaycee de Proyectos para Mayor Gloria de Dios y llegó ese momento del año de hacer el único video en el que soy constante y es el hashtag mi año 3. Rápidamente, para los que no saben lo que estamos hablando, ¿qué es mi año en 3? Bueno, es una movida que hice en su momento tratando de hacer una tendencia y obviamente no sabía cómo funcionaba y nunca se ha hecho tendencia, pero me quedó la tradición de todos los años hacer para final de año un video donde resumo en 3 cosas mi año, elijo 3 cosas más o menos importantes, llamativas, que han marcado o que influenciaron el año. Y bueno, a partir de eso hago alguna pequeña reflexión y los invito a ustedes para que hagan lo mismo. Se puede hacer gracioso, bien cómico, se puede hacer bien en serio. Lo podemos hacer con imágenes, con canciones, con hechos, con personas, con lo que sea. Cosas que a ustedes sean representativas y les marque su año. Me gustaría escuchar, me interesaría mucho ver qué cosas ustedes han pensado, han vivido. Me lo dejen acá abajo o me lo dejen en Facebook, que saben que es donde sé funcionar, porque en Instagram soy un desastre andando. Bien, entonces vamos con el número 1. El número 1 es indiscutidamente el río. ¿Por qué, Jaycee? ¿Te fuiste de vacaciones? ¿Empezaste a veranear? ¿Te gusta ir a la playa? No. No es novedad para nadie de los que me conocen desde hace un tiempo que el año anterior, el 2023, fue bastante movido, complicado y doloroso para mí por distintos motivos que nunca llegué a comentarles porque son muy enredados y no vale la pena. Pero la pasé muy mal y tuve una ansiedad acá hasta el tope, reventé el techo y siguió para arriba. Y Jaycee, vos sos psicóloga, obviamente fuiste al psicólogo, ¿no? No, me fui con el director espiritual, me ayudó muchísimo. Es más, todos los libros de psicología que consulté sobre eso puntualmente que yo estaba viendo hacía referencia a que la espiritualidad es el mejor remedio, así que bueno, fui y mi director espiritual me dijo, ok, este año te propongo este proyecto de vida, este plan de acción, que es que te vayas al río, justo la parroquia en donde estaba está a pocas cuadras del río, mi ciudad está sobre un río muy grande, muy ancho, muy caudaloso y en general es una de las partes más importantes de la ciudad. Me dijo, te vas ahí con el libro que te dije que estuvieses leyendo, ese libro del cual ahora les comento, te sentás dándole la espalda a la ciudad de cara al río y te sentás a leer al menos media hora y de ahí todo lo que tengas ganas. Y llévate un cuadernito y anota algo, una reflexión, lo que tengas en la cabeza, lo que sea. Ok, me venía genial porque hacía mucho tiempo que no estaba escribiendo y tenía ganas de escribir. Ya en algún momento saldré el fanfiction que estuve haciendo. Y bueno, lo empecé a hacer con un poco de dificultad al principio, bastante cuesta arriba, me costó meterlo en la rutina y me estaba costando mucho hacer cosas nuevas en ese momento porque todo estaba complicado, donde iba a sacar tiempo para hacer eso, pero se fue haciendo y con mucho esfuerzo, poco a poco fui avanzando. Al principio mi cabeza no daba para leer más de 2 hojas al día, 4 páginas era un récord. Pero de a poco fui progresando y pude empezar a prestar atención a las cosas, empezar a introducir lo que estaba leyendo y empezar a aplicar las cosas que estaba leyendo en mi vida. Empezó a notarse un antes y un después muy marcado en el ir al río, en el empezar a caminar. Empecé a cada vez ir más tiempo, irme un poco más lejos, ir metiendo el rosario de por medio. ¿Se acuerdan que el año pasado el rosario fue el número 1 de las cosas que marcaron mi año? Y lentamente ese fue siendo el gran remedio. Y siempre que iba a charlar con el director me decía, seguí con el río, no dejes eso, métele y progresar en eso, seguir trabajando en eso. Y bueno, el libro que estábamos leyendo era Testigo de la Esperanza del cardenal Bantuán, por si capaz lo han escuchado nombrar. Es este señor de acá que está con Juan Pablo II, el que escribió 5 panes y 2 peces, con sus experiencias de estar preso en Vietnam, cuando fue la época del Pol Pot y las persecuciones, cómo sobrevivió y cómo mantuvo su fe. Y estos son los ejercicios espirituales que dio en Roma
Es un muy buen libro. Lo había empezado ya a leer 2 o 3 veces antes y nunca lo había podido terminar. Ahora está todo subrayado con banderitas y notitas porque tiene algunas cosas muy importantes. Y cosa interesante, hubo un punto donde puntualmente hablaba sobre la genealogía, sobre la importancia de la genealogía en el Oriente, y obviamente mi cabeza está chipeada al Occidente, un poco más de lo que es saludable incluso, me estoy dando cuenta que está muy occidentalizada y necesito salir de esa mentalidad tan individualista en la que hemos estado cayendo un poco más amplia. Y me estaba costando mucho uno de los puntos que él hablaba sobre la genealogía, y leyendo Tolkien fue que lo empecé a entender. Como el año anterior había hecho un trabajo sobre Tolkien y me había metido en la genealogía de algunos personajes, pude entenderlo a la luz de Tolkien. Pero bueno, otra historia. Muy recomendable este libro. Otros libros que fui leyendo y que les voy a recomendar porque estuve leyendo varios libros el año pasado. Esta experiencia me permitió empezar a leer varios libros que tenía por ahí guardados que algún día iba a leer y nunca sabía cuándo. Pero pude empezar aparte de ese, que se los recomiendo ampliamente. También está El combate espiritual, de Fray Lorenzo Scupoli. Muy recomendable, especialmente porque está de a pedazos cortos, entonces se puede ir leyendo de a poco. Tiene muchas cosas prácticas para la vida diaria de cómo enfrentar ciertas situaciones, vicios y errores en los cuales no caer y cómo superar muchas cosas en las que capaz estamos metidos. Es un libro muy antiguo y sigue siendo muy actual. Historia de un alma, la biografía de Santa Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz. Me enteré que no se llamaba Teresita del Niño Jesús, sino Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz. Era mucho más largo de lo que pensaba su nombre. Y también me enteré que estaba muy loca. Pero bueno, todos los grandes santos estaban locos. Estaba loca de amor por Jesús. Los comentarios del Nican Mopoua por el canónigo Chávez, que fue el postulador de la causa de canonización de Juan Diego. Y después otros libros muy recomendables es la biografía de Santo Domingo Sabio, escrito por San Juan Bosco. La biografía de Don Bosco, escrito por el padre Teracio Bosco. Sí, se llama Bosco igual, pero no tiene nada que ver. Y varios otros libros que estuve leyendo, pero esos son los que más les recomiendo a ustedes. Pues acá tengo el cuaderno donde estuve escribiendo todos los días alguna cosita, al menos 2 renglones. Escribí un cuaderno entero y ya casi llevo la mitad de otro. Y después, como uno prima o como bonus dentro del uno, está este libro que no lo leí propiamente en el río, lo estoy leyendo ahora o releyendo, pero me lo dio el padre como audiolibro, se llama El peregrino ruso. Es un libro que no conocía, pero literalmente me cambió la vida. Es más, la primera vez que lo escuché en audiolibro fue con muy interesante, muy bonito, pero a mí no me dice nada. Y el padre cuando me preguntó, ¿y qué te pareció el libro? Dije, eso. Y fue como, ok, sigamos con otra cosa. Meses después, prácticamente 6 meses después, lo volví a agarrar, lo volví a escuchar y ahí sí, me hizo clic y empecé a aplicar la, el modo de vida, porque todo esto plantea un modo de vivir la oración, un modo particular de oración puntualmente muy conocida en la iglesia oriental, sobre una oración conocida como la oración de Jesús o de la invocación del santo nombre de Jesús, que es muy simple. Es básicamente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. E irla repitiendo constantemente de distintas maneras, a veces con algunas técnicas, a veces recortándola, a veces toda de corrido, a veces en voz alta, a veces en voz baja. Acá va explicando todas las maneras de hacerlo y qué beneficios uno lo va teniendo. Y cuando empecé a entenderlo, empecé a aplicarlo en mi vida, fue literalmente un antes y un después, y fue puntualmente la gran herramienta, la gran arma que me dio Dios este año para pelear puntualmente pensamientos intrusivos, ansiedad por el futuro y miedos a cosas que estaban pasando. Así que bueno, se los recomiendo. Si quieren les dejo abajo el link
no es capaz para todos, capaz se hace aburrido y capaz no en cualquier momento uno lo entiende, pero los recomiendo ampliamente. Número 2. Bueno, para el número 2 fui pensando un montón de cosas y los voy a resumir en esta persona. Me juego la gorra a que ninguno de ustedes saben quién es, y es Monseñor João Cláudio Dias, o Monseñor Juan, como se lo conoce habitualmente. Es de Sao Paulo, Brasil, murió el año pasado. ¿Y por qué elegí a este señor? Porque este señor tuvo la brillante idea y la gran tarea de crear una orden de caballería moderna. JC, ¿de qué me estás hablando? ¿Una orden de caballería como los Resoldiers? Sí, exactamente tal cual como los Resoldiers. Una orden de caballería moderna y que existen. No andan a caballo, precisamente, y no van a la guerra, pero se conducen con toda la solemnidad marcial y militar. Es un grupo que pertenece dentro de la Iglesia Católica y se llaman los Heraldos del Evangelio, Arautos do Evangelho en portugués, y también conocidos como Caballeros de la Virgen. Usan un uniforme militar bastante antiguo, muy interesante, y se manejan con un código muy estricto de conducta y de estilo de vida. ¿Y por qué esto marcó mi año? Porque los encontré de casualidad viendo videos y se dedican mucho a la evangelización por redes sociales. Hacen muchos videos por YouTube y de formación, de distintas cosas. Puntualmente los encontré en un video sobre cómo vencer cristianamente la depresión. No porque yo estuviese teniendo depresión, sino porque le estaba investigando para un caso que había escuchado y que me habían pedido un consejo y me encantó. Fue, creo que el hermano Armando lo estaba diciendo en ese momento. Y después empecé a encontrar podcasts de los Heraldos del Salvador con formación sobre un montón de cosas, vidas de santos, santos que en la vida había escuchado nombrar, santos que conocía, pero me los presentaron de una manera espectacular. Y a partir de eso empecé a formarme de una manera muy llamativa, de una manera que estaba buscando y no encontraba, porque tienen buena formación, de una manera interesante y no está, como decía el Papa Francisco en su momento, no está licuada. Dan cosas muy interesantes desde un punto de vista muy espiritual, no espiritualoso, sino espiritual. Es buena formación que estaba necesitando hace mucho tiempo y me interesó mucho. Tristemente en mi ciudad no están presentes, sí en el país, pero un poco más lejos. Pero bueno, ya veré a ver qué onda. A partir de eso empecé a conocer la historia de Monseñor Juan y me interesó bastante. Y poco tiempo después, unos meses después de haber conocido su vida, me enteré que murió el, el día de Todos los Santos, justamente las vísperas, muy simbólico esa fecha, y yo estoy convencida de que es un santo, obviamente no declarado todavía, falta iniciar el proceso de canonización, y para el simple hecho de que sea abierto tienen que pasar 5 años desde la muerte, así que va a pasar tiempo, pero bueno, como la santidad significa haber llegado al cielo y por su ejemplo de vida yo estoy convencida de que lo ha hecho, especialmente por el ejemplo que han quedado, no porque todos sus hijos dicen porque él fue un santo, sino porque el ejemplo y el impacto que ha dejado en las vidas de ellos. Tercero, y en este todavía tengo bastante dudas hasta el momento de grabar esto, estoy teniendo dudas de cuál elegir porque hay muchísimas cosas. Pensé en poner King Oger, pensé en poner Gabu, sí, Gabu, porque dentro de Kamen Rider, con excepción de Bildo, es el que más me ha gustado hasta ahora, y Gits no cuenta, Gits quedó en el pasado, es la primera que estoy siguiendo semana a semana. Sí, Gits fue mi primera en emisión, pero no cuenta porque aparte la pausé, después la reinicié de nuevo. Gabu está muy buena y tiene muchos mensajes. Y después había pensado en varios detalles, varias cositas, pero creo que voy a terminar eligiendo la palabra esperanza. ¿Por qué la palabra esperanza? Porque fue un año muy
¿cómo decirlo? Me sentía que estaba en una película y el escritor estaba adrede tratando de hacer todo lo posible para complicarme la vida. Cada proyecto que planteaba empezaba a salir, después por alguna estupidez se caía. Un montón de cosas que tenían que pasar dejaban de pasar, cosas que no tenían que pasar pasaban contra todo pronóstico y cosas así que me quedé como, ¿what on earth? Entonces la imprevisibilidad fue una palabra muy importante, el qué está pasando. Entonces me tocó todas las veces volver a decir, ok, empecemos de nuevo, ok, la cosa va a cambiar, ok, intentemos otra vez. Y para todo eso, bueno, la perseverancia es indispensable, pero no hay perseverancia sin esperanza de que se puede seguir adelante, especialmente cuando todo dice que va a salir mal y uno tiene que seguir adelante porque no tiene otra opción. Lo único que le queda es tener esperanza. Y sí, capaz bastante religiosos los puntos que he elegido este año, pero ha sido un camino cuesta arriba en la fe bastante difícil e incluso todo lo que tiene que ver con Tokusatsu ha apuntado en ese sentido. Al menos Gabu me ha llevado a reflexionar mucho sobre la esperanza. Ya he comentado que para mí Shoma, una palabra que lo caracteriza o que lo podría llegar a caracterizar a futuro es esperanza. Todavía tiene la esperanza de que algún Graniud pueda convertirse, que está en su frase, Dosuru, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar los dulces oscuros o vas a ser frenado por mi Rider Kid? Y también el seguir buscando la alegría con Sachika y con Hanto, a pesar de todo su pasado complicado. Capaz no de manera directa, pero todo King Oger fue marcado por esa palabra esperanza. Con todo el tema de la furia de los dioses, tuvieron que volver a recuperar la esperanza con todos los ataques de, que no me acuerdo cómo se llamaba, el oso de agua, todo eso. Era básicamente la desesperación hasta que Gira se para y dice, bueno, si mis opciones son sucumbir o arrodillarme ante vos, elijo desafiarte. A veces solo falta uno que se ponga de pie para devolver la esperanza a tantos. Gira fue un símbolo de esperanza para Yogutami, para todos los demás, incluso para los demás reyes. Yarma fue un signo de esperanza para Kosopa, que estaba toda decaída y la construyó desde cero. Kaguragi fue un símbolo de esperanza para Tofu cuando todo estaba colapsando. Incluso la misma, ay, se me fue ahora el nombre de la antigua reina de Tofu. Incluso ella aceptando su papel de villano para que el pueblo no se enterase de lo que estaba pasando fue un símbolo de esperanza para todos ellos. Y no por dejar de lado a las chicas, porque Jimeno también fue un símbolo de gran esperanza para Ishabana, especialmente con sus caprichos y su egoísmo, porque su egoísmo al final terminaba siendo quiero que todos estén bien. Y Rita, bueno, y no voy siquiera a empezar a hablar de Rita porque me acaban de interrumpir y acercar en la realidad de que me tengo que apurar y ya tengo que terminar esto. Así que bueno, ¿cómo fue su año? ¿En qué lo pueden resumir? ¿Qué cosas lo han marcado? ¿Qué cosas lo han ordenado? ¿O qué cosas han notado a lo largo del camino? Y sí, mencioné King Oger, no Boom Bunger, porque a pesar de que fue más a principio de año y toda la mayoría del año tuvimos un Bunger, King Oger fue mucho más importante y me marcó mucho más a pesar del poco tiempo que estuve. Sin criticar a Boom Bunger, sin criticar a Mira, que es un excelente Pink Ranger y varios otros personajes. Coméntenme su año en 3. Si me quieren etiquetar, mucho mejor. Coméntenlo en Facebook o en Instagram o en lo que sea que yo no sé usar. Pero bueno, bye. No es Navidad,